y actualmente me encuentro cursando séptimo semestre de medicina. Es un gusto tenerlos aquí presentes escuchando esta charla. Como pueden ver el título, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la diabetes. Bueno, esta es la tabla de contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción y también vamos a hablar acerca del objetivo de la charla. Vamos a hablar acerca de factores de riesgo. Le tengo esta pregunta de por qué hablamos de diabetes, criterios para el diagnóstico y el tamizaje de diabetes y prediabetes, criterios para la detección de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos, objetivos glucémicos, tratamiento, complicaciones de la diabetes y vamos a hablar acerca de la prevención de las siguientes temáticas: pie diabético, hipoglucemia, estilo de vida y vamos a hablar acerca de la adherencia al tratamiento. Bueno, el objetivo de esta charla es abordar la diabetes mellitus tipo 2 con una visión preventiva, capacitando a los brigadistas para ofrecer a la comunidad información esencial que ayude a evitar las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. Para mí es clave que tengan en mente este objetivo, ya que, como sabemos, este tema es bastante extenso. La diabetes es una enfermedad ampliamente estudiada y descrita, y por eso la idea de esta charla es enfocarla a lo que como brigadistas podemos hacer cuando nos llegue un paciente diabético, que más que todo sería toda la parte de prevención primaria de la enfermedad y de sus complicaciones. Entonces, vamos a dar inicio con lo básico, que es la diabetes. La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Como sabemos, la insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, o sea, la glucemia. Y la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un estado de hiperglucemia crónico, debido a que por alteraciones de los diferentes mecanismos de señalización de la insulina no se permite la acción de esta y por lo tanto la célula no va a poder ingresar la glucosa que necesita para poder realizar sus funciones y poder producir energía. Entonces, este estado de hiperglucemia crónico va a llevar a que se presente a largo plazo daños graves en muchos de nuestros órganos y sistemas del organismo, sobre todo, por ejemplo, en los nervios y en los vasos sanguíneos, que más adelante, cuando habla acerca de las complicaciones de la diabetes, pues profundizaremos. Entonces, sabemos de que como todas las enfermedades existen diferentes factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a padecer de esta enfermedad. Encontramos no modificables, como por ejemplo lo es la edad, los antecedentes familiares de diabetes o antecedentes de diabetes gestacional. Y encontramos los modificables como lo pueden ser el sobrepeso y la obesidad y la falta de actividad física, que es el sedentarismo. También hábitos como el tabaquismo y otras comorbilidades como lo son la hipertensión arterial y el exceso de colesterol y triglicéridos, pues las dislipidemias. Ahora, ¿por qué hablamos de diabetes? La diabetes es un tema que nosotros venimos hablando desde primer semestre que empezamos a estudiar la carrera, nos hablan de diabetes. Incluso antes de entrar a la carrera, probablemente antes de conocer nada sobre medicina, ya hemos escuchado y hemos hablado de diabetes. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos y hablemos de ella? Yo les traje pues 3 razones fundamentales. La primera es porque es importante destacar que la diabetes se puede controlar con éxito y las complicaciones asociadas se pueden prevenir, especialmente cuando esta enfermedad es detectada y se trata a tiempo de manera temprana. Como futuros médicos de atención primaria, nosotros necesitamos comprender la complejidad de esta enfermedad y así nosotros poder brindarle a nuestros pacientes opciones farmacológicas que permitan un manejo adecuado de la enfermedad. Y esto es muy fundamental, ya que así vamos a garantizar una atención óptima y vamos a encontrar en nuestro paciente unos buenos resultados. Segundo, la diabetes es una enfermedad altamente incidente y prevalente y afecta a un gran número de personas a nivel mundial. Y tercero, cuando la diabetes no se trata de forma adecuada, esta se asocia con complicaciones que son potencialmente mortales, como lo puede ser la enfermedad renal crónica, las amputaciones, la ceguera y también, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. De hecho, la presencia de multimorbilidad es una realidad para la gran mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Bueno, aquí este gráfico que les traje es una hoja informativa de la 10ª edición del Atlas de Diabetes que fue publicado por la Federación Internacional de Diabetes en el año 2021 y nos muestra, digamos, pues cómo nos encontramos, o sea, cómo se encuentra el panorama mundial con respecto a esta enfermedad. Aquí podemos encontrar, déjenme ver si puedo aumentar, de que 537 millones de personas, de adultos cuyas edades van entre los 20 a los 79 años, viven con diabetes en todo el mundo, o sea, 1 de cada 10. Y se prevé de que
Para el año 2030, este número va a aumentar a 643 millones y para el año 2045 a 784. O sea, se cree de que esta enfermedad hasta el año 2045 va a aumentar en un 46%. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica y América Central, de Centroamérica, tenemos de que para el año 2021 se detectaron 32 millones de personas con diabetes y para el año 2045 se cree que este número va a aumentar en un 50%. Vamos a tener también otros datos importantes, como por ejemplo, 4 de cada 5 personas con diabetes, o sea, el 81%, van a vivir en zonas de bajos y medianos ingresos. La diabetes causó 6.7 millones de muertes en el 2021, o sea, una cada 5 segundos. Además, la diabetes también fue responsable de un gasto sanitario mundial estimado de 966 mil millones de dólares en 2021, que en los últimos, o sea, esto va a representar de que en los últimos años aumentó el gasto en salud pública de diabetes en un 316%. Y también tenemos de que 541 millones de adultos en todo el mundo, o sea, uno de cada 10, tiene intolerancia a la glucosa, lo cual pues corresponde a un factor de riesgo altísimo para desarrollar esta enfermedad. Entonces podemos ver de que la diabetes tiene un gran impacto en la vida de la persona, así como también, por ejemplo, en el gasto público de cada uno de los países con lo que respecta al gasto sanitario. Ahora, ¿cómo nos encontramos en Colombia? En Colombia, los reportes de la cuenta de alto costo que fueron difundidos por el Ministerio de Salud y Protección Social indican que 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes. Y para el año 2021 se reportaron 1.474.567 personas diagnosticadas y hubo una mayor prevalencia en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Entre otros datos podemos encontrar esta tablita que también fue expedida por la Federación Internacional de Diabetes en la 10ª edición del Atlas de Diabetes de 2021, que es la misma referencia que les mostré arriba en el mapa del mundo de arriba, y pues encontramos diferentes datos importantes como la población adulta estimada con diabetes, la población total de adultos, las muertes relacionadas con la diabetes, la proporción de diabetes que no ha sido diagnosticada, que este es un porcentaje bastante importante, y pues vamos a continuar. Ahora, ya adentrándonos acerca de los criterios para el tamizaje diagnóstico de prediabetes y diabetes, tomando como base la guía de la diabetes 2023 de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, encontramos los siguientes criterios. Nosotros pues claramente tenemos que diferenciar una vez que se realicen los 3 exámenes fundamentales que se realizan para poder tener el diagnóstico de diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, la glucosa plasmática en ayunas y la glucemia postprandial. Entonces vamos a tener de que la prediabetes, tanto la hemoglobina glicosilada va a ir de 5.4 a 6.4 y hablamos de un diagnóstico de diabetes cuando ya es mayor o igual a 6.5. En el caso de la glucosa plasmática en ayunas, tenemos de que la prediabetes va de 100 a 125 miligramos por decilitro y ya la diabetes es igual, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Y la glucemia postprandial con una sobrecarga de 75 gramos, o bueno, después de que la persona coma, va a ser en prediabetes, o sea, acomodamos una persona en prediabetes cuando esta glucemia es de 140 a 199 miligramos por decilitro, y ya cuando es igual mayor a 200 miligramos por decilitro, pues estamos hablando de diabetes. Y bueno, otra prueba que más que todo se realiza, bueno, que de hecho no sé si vamos a tener la oportunidad de poder realizar en la brigada, que podría ser la glucemia al azar. Si nosotros encontramos una glucemia que es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pues es un indicio de que esta persona puede ser diabética, pues ya haría falta realizar los diferentes exámenes que nos pueden confirmar el diagnóstico. Bueno, criterios para la detección de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. ¿A qué pacientes nosotros les vamos a mandar esos exámenes para poder confirmar o para realizar un tamizaje de un diagnóstico de diabetes? Primero se debe considerar la realización de pruebas en adultos, ya sea con sobrepeso u obesidad, pues partiendo de un IMC mayor o igual a 25, que sabemos que es sobrepeso, que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo. Primero, que haya un familiar de primer grado con diabetes. También aquellos pacientes que tengan una historia de enfermedad cardiovascular se debe realizar las pruebas. Pacientes que tengan hipertensión, por ejemplo, a la hora de nosotros realizar el examen físico, con los valores de referencia de 140 a 90, o bien pues ya un paciente que ya tenga hipertensión diagnosticada y que esté en tratamiento. También pacientes que presentan un nivel de colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitro o un nivel de triglicéridos mayor de 250 miligramos por decilitro. También tenemos que considerar mandar estas pruebas en aquellas mujeres que tengan síndrome ovario poliquístico, que sabemos que está relacionado con la resistencia a la insulina, aquellos pacientes que sean sedentarios, que no realizan actividad física,
Y también vamos a tenerlo en cuenta en mandar los exámenes ante la presencia de otras condiciones clínicas relacionadas con la existencia a la insulina, con la resistencia a la insulina, como por ejemplo la obesidad severa o la acantosis nigricans, que es la que podemos observar aquí, que básicamente consiste en una afección cutánea que se caracteriza por áreas oscuras y que se ven como aterciopeladas, que se, digamos, como que se organizan como si fueran unos pliegues en la piel y que suelen aparecer, por ejemplo, cerca de las axilas, la ingle o el cuello. Entonces, si nosotros vemos un paciente que a la hora de realizar la historia clínica y en la brigada, digamos como que nos dice que no tiene ningún antecedente patológico, que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene ninguna de esa enfermedad, pero nosotros vemos, por ejemplo, estos rasgos en la piel, entonces pues hay que abrir el ojo con este paciente porque este paciente puede tener resistencia a la insulina y puede ser predisposición a que más adelante tenga diabetes o que ya tenga diabetes y que no haya sido diagnosticada. Bueno, antes de pasar a los objetivos glucémicos, me parece que es importante destacar de que hay que saber de que las personas con prediabetes deben hacerse las pruebas anualmente. Y para todas las demás personas que, o sea, que no cumplan con estos criterios, con estos factores de riesgo, pues las pruebas se tienen que realizar a partir de los 35 años. Si se le realiza a la persona una prueba y los resultados son normales, entonces las pruebas se deben repetir con intervalos mínimos de 3 años. Pero obviamente hay que tener en cuenta de que se considera realizar exámenes de forma más frecuente, pues dependiendo de cada uno de los pacientes, de los resultados iniciales que tengan estos y pues del estado de riesgo de cada paciente, pues claramente individualizando siempre a cada uno de los pacientes. Bueno, ahora sí, en tanto a los objetivos glucémicos, vamos a tener de que la evaluación del control glucémico se va a realizar mediante la medición de hemoglobina glicosilada, la monitorización continua de la glucosa, utilizando el tiempo en rango, y o el indicador de control de la glucosa, y la monitorización de la glucosa en sangre. Entonces, los objetivos glucémicos que se quieren alcanzar con el tratamiento en los pacientes adultos que hayan sido diagnosticados con diabetes, pues se expresan en la siguiente tabla. Una hemoglobina glicosilada que sea menor de 7%, esa es la idea, y también la glucosa plasmática capilar y preprandial y el pico de glucosa plasmática capilar postprandial, que sabemos que se toma mediante los diferentes dispositivos de monitorización continua de la glucosa, que lo puede hacer el paciente de su casa, por ejemplo, por medio de la glucometría. Nosotros tenemos de que la glucosa plasmática capilar preprandial tiene que ser entre 80 a 130 miligramos por decilitro y ya la postprandial tiene que ser menor de 180 miligramos por decilitro. En tanto al tratamiento, vamos a tener de que el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 consiste, por un lado, en una terapia nutricional y cambios en el estilo de vida, y pues por el otro lado vamos a tener la farmacoterapia. Con respecto a la nutrición, la actividad física y la terapia conductual, se destacan las siguientes recomendaciones de la ADA. Primero, se recomienda nutrición, actividad física y terapia conductual para lograr y mantener una pérdida de peso que sea mayor o igual al 5% en personas con diabetes y personas que tengan sobrepeso u obesidad. La idea es de que si se logra un déficit energético que vaya entre 500 a 750 kilocalorías por día, pues se considera beneficioso para la pérdida de peso. También tenemos de que las recomendaciones nutricionales deben ser individualizadas según las preferencias y necesidades nutricionales de la persona. Y pues se debe considerar los diferentes factores que afectan este plan nutricional, por ejemplo, factores sistémicos, factores estructurales o, por ejemplo, factores socioeconómicos. Bueno, y también tenemos de que para aquellos pacientes que alcanzan los objetivos de pérdida de peso, pues se recomienda que se mantengan en programas de mantenimiento de peso a largo plazo, que la idea es que sean mayores de un año. Ya con respecto a la farmacoterapia, el tratamiento debe iniciarse después de 3 a 6 meses. En caso tal de que no se alcancen o no se puedan mantener los objetivos del control metabólico de cada paciente, o sea, por medio de los cambios al estilo de vida. Y vamos a encontrar dos tipos de tratamientos farmacológicos. Por un lado encontramos los antidiabéticos orales y por otro lado encontramos la insulina. En tanto los antibióticos orales, pues generalmente el tratamiento suele iniciarse con un solo fármaco. La respuesta tiene que ser evaluada después de 3 a 6 meses y en caso de que sea necesario se debe incrementar la dosis o pues también se puede asociar otro fármaco que tenga un mecanismo de acción que sea complementario al fármaco inicialmente administrado. Aunque bueno, es importante saber de que la mayoría de los pacientes en realidad van a necesitar una terapia que sea combinada para poder conseguir así conseguir y mantener pues el control glucémico esperado a corto y medio plazo. Es también importante priorizar los medicamentos que tienen efectos beneficiosos sobre el peso. Actualmente, los dos fármacos que recomienda la ADA, pues independientemente del control glicémico, son, como primera opción, un agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1, o sea, el GLP-1.
que pues este también puede venir en conjunto con un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa dual. Y también encontramos el otro fármaco que vendría siendo los inhibidores de la SGLT2, debido a que estos dos fármacos van a poseer un amplio beneficio sobre pues, el sistema cardiovascular, además de que la GLP-1 pues, también nos va a ayudar al control de peso del paciente, ya que pues ayuda a bajar de peso. Bueno, el uso ya sea tanto de los antibióticos orales como de la insulina, pues va a depender del control glucémico, va a depender de las diferentes características clínico-patológicas del paciente y pues de los factores de riesgo que éste posea. Bueno, como le hemos venido comentando anteriormente, cuando la diabetes pues pues, sabemos que es una enfermedad crónica y que a largo plazo va a traer complicaciones. Nosotros encontramos de que las complicaciones de la diabetes se pueden dividir en dos tipos, las agudas y las crónicas. En tanto a las complicaciones agudas encontramos dos principales, la hipoglucemia y la hiperglucemia. La hipoglucemia va a constituir la complicación más frecuente que está más que todo asociada pues, al tratamiento farmacológico. Cualquier persona, ya sea en tratamiento con antibióticos orales o con insulina, puede sufrir de hipoglucemia, aunque es importante tener en cuenta de que va a ocurrir con mayor frecuencia pues, en aquellos pacientes que tengan tratamiento intensivo con insulina. En tanto a la hiperglucemia, nosotros tenemos de que puede tener dos presentaciones. La primera es la cetoacidosis diabética y la segunda es el coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. En tanto, la cetoacidosis diabética, pues esta es una complicación metabólica que es propia más que todo de la diabetes mellitus tipo 1, aunque también se puede encontrar en aquellos pacientes que tengan tipo 2, por ejemplo, en situaciones de estrés. Y ya el coma hiperglucémico, hiperosmolar hiperglucémico no cetósico, pues la complicación metabólica aguda que es más frecuente en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo en aquellos pacientes que tengan edades que sean pues mayores a los 60 años. Y es importante pues tener en cuenta de que, por ejemplo, pues es una enfermedad que tiene una mortalidad, es una complicación que tiene una mortalidad superior del 50%, pues en comparación a la que es ocasionada por la cetoacidosis diabética. Ya en tanto las complicaciones crónicas, las podemos dividir en microvasculares, o sea, aquellas que van a afectar a la microvasculatura, como su nombre le indica, y las macrovasculares, que ya va a afectar más que todo a la vasculatura pues, más grande. En tanto las microvasculares encontramos la retinopatía diabética. Sabemos de que la retina es la estructura ocular que se va a ver más afectada por la diabetes. Sin embargo, la enfermedad puede afectar a cualquier estructura o cualquier parte del aparato visual. También tenemos la nefropatía diabética, que como sabemos es la causa principal de enfermedad renal crónica y es una de las complicaciones más importantes de la diabetes a larga evolución. Y también tenemos la neuropatía, que tiene una alta prevalencia y tiene importantes implicaciones en la morbilidad del paciente diabético. Tenemos de que, por ejemplo, la neuropatía está presente entre el 40 al 50% de todos los pacientes con diabetes después de los 10 años del comienzo de la enfermedad, aunque menos del 50% de estos pacientes pues, van a presentar síntomas. Y pues es muy importante para pues, un componente que vamos a hablar más adelante, que es el pie diabético. Y ya en tanto las complicaciones macrovasculares, encontramos la arteriopatía periférica y el pie diabético, que en realidad el pie diabético, pues digamos como que no únicamente tiene un componente macrovascular, sino que también está relacionado con la neuropatía diabética, que más adelante pues vamos a profundizar. El pie diabético lo vamos a definir como una alteración clínica que tiene, como he comentado, una base etiopatogénica neuropática y que es inducida por ese estado de hiperglucemia crónica y que puede tener o no isquemia y puede ser o no desencadenada previamente por un trauma. Y esta enfermedad consiste en que se va a producir una lesión o una ulceración del pie. Sabemos de que pacientes que tienen diabetes, que como hemos dicho, tienen neuropatía, no sienten, digamos, cuando están caminando, cuando se lesionan el pie, digamos como que estos pequeños traumatismos van a provocar una lesión tisular y pueden llegar a la aparición de úlceras y los diferentes estadios que podemos encontrar del pie diabético. Bueno, ya ahora sí, enfocándonos en la prevención, vamos a tocar varias temáticas. La primera es la adherencia al tratamiento. Sabemos de que la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2 es extremadamente importante, ya que entre pues, mejor sea la adherencia al tratamiento, pues nosotros vamos a conseguir en nuestro paciente un mejor control glucémico. ¿Qué recomendaciones nosotros vamos a tener en cuenta para nuestros pacientes? Y esto sería bueno que nosotros pues dijéramos estas recomendaciones cuando estemos en la brigada, cuando encontremos pacientes que sean diabéticos. Encontramos primero, pues vamos a asegurarnos de que el paciente entienda el tratamiento que se está tomando, el propósito de cada medicamento, que esté la dosis correcta, cuándo y cómo debe tomárselo, y obviamente pues siempre estar abierto a cualquier duda que tenga el paciente con respecto a su medicamento, porque puede ser que nos llegue un paciente que no entiende muy bien cómo funciona el medicamento y nosotros tenemos que explicarles cómo funciona.
También pues le recomendamos al paciente que establezca una rutina con el objetivo de que no se le olvide tomar el medicamento. Para esto también se pueden utilizar recordatorios. Por ejemplo, le decimos al paciente que ponga alarmas en el teléfono, aplicaciones, por ejemplo, de salud que ya existen, que ayudan a los pacientes a recordar cuándo tomarse sus medicamentos, cuándo aplicarse la insulina, o por ejemplo un organizador de medicamentos para recordar cuándo debe de tomarlos. También que lleve un registro de datos, por ejemplo, llevar un registro diario de los niveles de glucosa, de las dosis y los medicamentos y cualquier síntoma o efecto secundario que sienta el paciente que fue debido o bueno, que se le dio después de la toma del medicamento. Y también es importante comentar siempre a los familiares y al paciente, pues tenemos que como médicos involucrar a la familia, que el paciente pida apoyo a los familiares o a los amigos para que los recuerden pues tomarle el medicamento y pues para seguir el plan de tratamiento. Bueno, como la hipoglucemia, como lo sabemos, es una de las complicaciones más frecuentes en aquellas personas que están en tratamiento y para nosotros poder evitar una hipoglucemia, pues se pueden dar las siguientes recomendaciones. Primero, hay que asegurarnos de que nuestro paciente entienda y reconozca cuáles son los síntomas de hipoglucemia. Aquí encontramos varios, los temblores, la sudoración, palpitaciones, confusión, hambre excesiva, debilidad, entre otros. También, obviamente, tenemos que indicarle al paciente que mantenga una alimentación regular, que consuma sus comidas y los refrigerios pues, a intervalos regulares para poder mantener estables los niveles de glucosa en sangre, que no se salte las comidas, es súper importante. Muchas veces pasa eso, de que el paciente es diabético, el paciente se inyectó insulina y se le olvidó comer. Obviamente, este paciente está propenso a que le dé una hipoglucemia. Entonces, siempre comentar esto al paciente una y otra vez para evitar el riesgo de que pueda ocurrir. Sabemos de que una hipoglucemia incluso puede ser más peligrosa que el estado de hiperglucemia, entonces obviamente algo que hay que siempre tener en cuenta, decirle a los pacientes de que pues, no se salten las comidas, entre otras recomendaciones. También controlar la dosis de los medicamentos, decirle al paciente que siga las indicaciones médicas para la dosificación de la insulina, que tenga mucho cuidado a la hora de hacer las dosificaciones, porque ese también es un error muy común de que se tenía que inyectar no sé cuántas unidades y terminó inyectándose más y por lo tanto pues empezó a presentar síntomas de hipoglucemia. Y bueno, también decirle a los pacientes de que siempre tengan a la mano alimentos o bebidas que contengan carbohidratos de acción rápida, como por ejemplo tabletas de glucosa, jugo de frutas, caramelos, que bueno, esto es más que todo para tratar una hipoglucemia si esta pues llega a ocurrir. Bueno, ya en tanto el pie diabético, tenemos de que la presencia de una neuropatía periférica, una insuficiencia vascular y una alteración de la respuesta a la infección, que como sabemos son condiciones que anteriormente ya les comenté que son muy frecuentes en diabéticos crónicos, pues esto va a hacer que el paciente presente una mayor vulnerabilidad a los problemas relacionados con los pies, con el pie diabético. Entonces, pues la idea es que siga las siguientes recomendaciones. Primero, pues explicarle al paciente lo que es el pie diabético y por qué se produce. Esto es importante porque así el paciente va a saber de que su enfermedad, pues digamos, tiene muchos riesgos. Uno de estos riesgos es este y es uno de los riesgos que más morbilidad, si no se trata adecuadamente, puede presentar. Entonces, por eso de que tenemos que explicarle qué es el pie diabético, por qué se produce, para que esté enterado de, digamos, como diferentes mecanismos y así pueda prevenir que esto ocurra. También decirle al paciente que siempre realice una inspección diaria de los pies, revisar los pies todos los días para detectar posibles cortes, ampollas, heridas, por ejemplo, si encontramos enrojecimientos o hinchazones. Y también decirle al paciente que, por ejemplo, puede usar un espejo si es necesario para ver la parte inferior de los pies si no alcanza a verlo. También decirle al paciente que lleve una higiene adecuada, que se lave los pies diariamente con agua tibia y con un jabón suave, que se asegure de secarlos correctamente, especialmente entre los dedos para así evitar infecciones. También el tema del corte y el cuidado de las uñas, cortar las uñas de los pies regularmente y en forma recta es importante para así nosotros poder evitar que se claven. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en aquellas pacientes diabéticas que saben que las señoras van y les hacen las uñas, les arreglan las uñas. Entonces es importante decirle al paciente que pues tiene que estar muy pendiente de que no se vaya a ocasionar una herida, de que estén bien desinfectados los implementos con los cuales les van a hacer pues el procedimiento estético de las uñas y todo eso. Y bueno, y también la elección de un calzado adecuado y pues cambiar regularmente las medias para así evitar la humedad e infecciones y que puedan ocurrir otras lesiones. Importante decirle al paciente que pues use calzado de su talla porque por debido a la neuropatía, si ya a tener un calzado que es apretado, pues realmente puede que ni siquiera lo llegue a sentir. Entonces, este tema del cuidado de los pies es bastante importante. Sería bueno de que todo paciente diabético que nos llega a nosotros cuando estemos atendiendo allá a la población de manera baja,
pues de decirle, señora, ¿será que por favor se podría quitar los zapatos para poder revisarle los pies? Porque como les digo, esos pacientes se hacen una herida, ellos no se dan cuenta, esa herida se puede infectar, se nos puede llegar a complicar gravemente y pues eso es una urgencia importante en el manejo del paciente. Entonces por eso pues este tema es bastante importante y sí me gustaría de que le prestaran mucha atención cuando estemos en María la Baja, de revisar los pies de los pacientes y pues de explicarle a los pacientes, porque muchos de estos pacientes no saben de que esto es una complicación, de que los puede estar afectando, entonces pues tratarlo obviamente desde el punto de vista preventivo. Bueno, ya en tanto a la prevención del estilo de vida, tenemos de que, pues como parte de la terapia de primera línea, a todos los pacientes que tengan diabetes tipo 2 se les debe ofrecer un asesoramiento que sea individualizado e integral sobre el estilo de vida, que incluya el control de peso, la actividad física, una orientación dietética y también el abandono del hábito de fumar. Todos los objetivos glucémicos y de estilo de vida pues deben ser desarrollados conjuntamente y acordados tanto por el paciente como por el médico y por los diferentes profesionales que nos pueden ayudar, por ejemplo, los nutricionistas en la orientación dietética. Y bueno, ya está vendiendo las conclusiones y los mensajes que quiero que cada uno se lleve a la casa para nosotros pues poder atender correctamente a todos los pacientes que se nos presenten el sábado. Primero, que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que, aunque altamente prevalente y potencialmente devastadora, puede ser controlada eficazmente si se detecta y se trata a tiempo. Mantener un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre es esencial para prevenir las complicaciones pues, de esta enfermedad. Las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas o crónicas y afectan diversos sistemas del cuerpo. Sin embargo, estas pueden prevenirse o minimizarse mediante un manejo integral. El manejo de la diabetes va más allá de la farmacoterapia. Un cambio sostenible en el estilo de vida que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular, la abstención del tabaco, es fundamental para poder mejorar los resultados de nuestro paciente. Y la hipoglucemia y el prediabético son complicaciones prevenibles con cuidados diarios y educación adecuada. Y bueno, ya antes de pues, terminar, les voy a mostrar un video que pues, los compañeros el semestre pasado realizamos, varios compañeros de mi semestre, realizamos que era un plan de intervención a la comunidad presente en la consulta externa del Hospital Universitario del Caribe y me gustaría mostrárselos porque siento que es una actividad que nosotros podemos realizar nuevamente allá en María la Baja, que consiste en más que todo el tema de la prevención de las complicaciones y pues de darle conocimiento general a la población, no únicamente a los diabéticos, sino también a aquellos pacientes no diabéticos que, como sabemos, con el tiempo pueden desarrollar la enfermedad y cómo evitar o cómo, digamos, como que minimizar el riesgo que estos puedan tener de desarrollar la enfermedad. Y pues quiero mostrárselos, aquí ya lo muestro. Hola, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 5 de Medicina Familiar, quienes nos encontramos en las instalaciones del Hospital Universitario, donde vamos a desarrollar el plan de intervención a aquellos pacientes que tienen la patología de diabetes. Vamos a estar haciéndolo o desarrollándolo mediante una entrega de folletos en el que explicaremos qué es la diabetes, sus complicaciones, entre otras cosas, y mediante una cartelera en donde explicaremos lo que es el pie diabético. Para desarrollar nuestro plan de intervención, se realizaron una serie de charlas preventivas en las instalaciones del Hospital Universitario del Caribe, específicamente en la sala de consulta externa y en la entrada del hospital. Estas charlas incluyeron temas importantes como el manejo y el control de la diabetes, la práctica de hábitos saludables y las complicaciones de la diabetes, haciendo un énfasis especial en pie diabético. Para reforzar la información proporcionada en las charlas, se distribuyeron folletos informativos que contenían información clave sobre cada uno de los temas discutidos y servían como una referencia rápida y clara para los asistentes. Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de leer los folletos y hacer preguntas. Esto permitió una interacción dinámica y personalizada,
donde los estudiantes de medicina pudieron aclarar dudas y brindar asesoría directa a cada uno de los pacientes que lo solicitaban. Por último, recogimos las firmas de todos los participantes. Y bueno, como pueden ver, esta actividad pues sería muy chévere que pudiéramos repetirlo en la brigada. Más que todo, en realidad es algo muy sencillo, simplemente nosotros compartiendo nuestros conocimientos médicos con la comunidad. Y bueno, porque sabemos que como médicos de atención primaria, uno de los pilares fundamentales es la prevención primaria. Entonces, por lo tanto, siento que es algo que podemos repetir y pues muchísimas gracias.